dicen palabras ni ninguna verdad. Bienvenidos a Date un Tiempo Podcast, un podcast en los que nos gusta tocar temas de interés, pero no solamente, sobre todo no para psicólogos, sino que para gente que no es psicóloga, gente que le interesa el tema, que quizás le interesan temas de orden psicológico, pero no con tanta palabra rara, tanta palabra complicada y tanto concepto, sino que, para tocar un poco de oído y para también es un poco de entretenimiento y también desarrollo personal, quizás. Hoy traje una persona ¿qué tal? Que la conozco hace un par de años. ¿Hace cuánto, Lu? No sé, 2 años, 3. Sí, 2 años, 3. Puede 3, ser. porque estaba embarazada de mi último hijo, que ya tiene 2, así que unos 3 años era. Ahí va. Este año cumple 3 él. No, No, claro. acaba de cumplir 2, pero si le calculamos el embarazo, debemos andar por Sí, ahí. 9 meses, sí. ¿Qué te iba a decir? Y nada, es una persona con la que me he supervisado. Supervisarse en psicología es básicamente cuando un psicólogo no está muy formado en algo o tiene alguna duda sobre algún caso, va a un psicólogo que sabe más y tiene más formación y básicamente le pide ayuda, ¿no? O sea, hablando en plata. Y nada, les presento a la psicóloga Lucía Beresniak. Mucho gusto de tenerte por acá. Y nada, contales un poco quién sos, qué formación tenés, trayectoria, y nada, que tenés un centro también, capaz que les interesa. Gracias por la invitación, Alan. Bueno, no sé si es que el psicólogo al que uno va a supervisar sabe más, pero yo siempre digo que los espacios de supervisión son para pensar juntos, ¿no? Y es un espacio de formación constante. Así nos conocimos con Alan hace algunos años, pensando juntos en una especie de grupo de estudio. Bueno, como bien Alan dijo, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria desde hace muchos años. Inicié primero haciendo una pasantía en un hospital de día en Buenos Aires. Luego pasé durante un tiempito, unos años, por la clínica Cormillot, trabajando en el espacio de internación con pacientes de trastorno alimentario. Y de ahí hice mi principal formación durante 10 años en Fundación La Casita, un centro muy prestigioso de Buenos Aires, muy conocido y en el cual me llevé todo el aprendizaje que luego implementé en el equipo que coordino hace 3 años, llamado Camino, Trastornos Alimentarios, que es un equipo interdisciplinario que trabaja en Buenos Aires y trabajamos también a distancia, coordinando tratamientos interdisciplinarios para adolescentes, jóvenes y adultos con trastorno alimentario, que coordinamos también grupos terapéuticos para familiares, para pacientes, talleres de imagen corporal, talleres de emociones, bueno, un poco de todo, pero bien enfocados en lo grupal, que consideramos que es un espacio muy valioso para los tratamientos. Y también brindamos espacios de formación y de supervisión en el cual nos conocimos con Alan hace un tiempo. Excelente. Y sí, en realidad, obviamente depende, vos me habías hablado del tema de intercambiar, pero yo iba con poca formación en eso, entonces en este caso sí. Bueno, entonces ya me parece que debe ser obvio de qué vamos a hablar de ansiedad, no, mentira, vamos a hablar de trastorno de la conducta alimentaria, por eso traje una experta, así que no suena a veces medio complicado el término experto, como que uno dice, es mucha presión este término, o lo llevas bien. Para mí es un poco ajeno, la palabra experto me parece como, bueno, no sé, especializado no me incomoda. Ahí va. Porque la verdad es que es en lo que me he especializado durante todos estos años, en lo que estudié, en lo que me formé. Yo siempre cuento que mi intriga, mi curiosidad por saber qué pasaba dentro de la cabeza de alguien con un trastorno alimentario empezó en mi adolescencia, cuando mi mejor amiga fue quien me llevó a esta especialidad, sufriendo ella un trastorno alimentario, estando yo como acompañante, la desesperación, la impotencia de no poder entender, de no saber cómo ayudar, me fueron llevando a hacer este caminito durante ya, 18 años. Entre que la carrera, que los posgrados, que la formación, la experiencia clínica me fueron llevando para acá.
la palabra experto me suena un poco alejada de mi persona o de cómo pienso mi profesión, pero especialista está bien, te la habilito. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar al tema un poquito. Tengo al perro acá que me está trayendo todos los juguetes justamente ahora, pero no importa, es lo que hay. Ya lo escucharán ladrar pidiéndome atención, pero no importa. Bueno, vamos a hablar un poquito de trastorno de conducta alimentaria y vamos a empezar un poquito por la génesis, ¿no? El origen, factores de riesgo. Porque obviamente, como psicólogo, no, 1 más 1 no siempre va a dar 2 acá. Pero está bueno justamente ver qué puede hacer o tiene grandes chances de generar este tipo de pensamientos, este tipo de conductas y nada, un poco escucharte en ese sentido. Bien, bien. Esa es la primera pregunta que tiene en general toda persona que sufre trastorno alimentario y su familia también, ¿no? El por qué, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo? ¿No? Y como bien dijo Alan, en psicología las respuestas no son lineales ni tan concretas. Hay muchos factores que pueden llevar a que alguien desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria y hay un punto importante en esta patología que es que hablamos de la multicausalidad, ¿sí? Hay muchos factores que tienen que intervenir al mismo tiempo para que alguien desarrolle un trastorno alimentario. Hablamos de factores que predisponen al desarrollo, factores que lo desencadenan y otros que lo mantienen. La pregunta de Alan entiendo que va más a de dónde viene, como qué predispone, ¿no? Porque también, como decimos siempre, observando los factores de riesgo, uno también puede trabajar en prevención, ¿sí? Sí, igual, ¿qué mantiene? También me interesa y creo que también le interesaría a todos, Bien, pero empecemos. bueno, vamos ahí también, pero arrancamos por qué predispone, ¿no? Porque digo, los factores de riesgo también uno puede pensar los factores protectores, ¿no? Y eso nos ayudan a prevenir. ¿Qué predispone a desarrollar un trastorno alimentario? Vivir en sociedades con cuerpos hegemónicos o ideales de belleza muy exigentes, ¿sí? Como sin duda es la Argentina, el Uruguay también. Creo que ahí nos llevamos primer puesto. Lamentablemente, digo, es de las pocas cosas en las que nuestro país está ahí en el top 5. Tenemos ideales de belleza muy, muy exigentes y que cada vez se agregan más factores. También como otro factor de riesgo está la cultura de la dieta y la constante sobreinformación que hay sobre nutrición, información descontextualizada, ¿no? En eso también juegan un rol muy importante las redes sociales, que muestran todo el tiempo estos cuerpos supuestamente ideales y ideas y dietas y tips y cosas vinculadas a la nutrición que llegan a todo el mundo y a personas también vulnerables vinculadas a esto, ¿no? Otro factor de riesgo es haber tenido algún antecedente familiar, que alguien en la familia tenga o haya tenido un trastorno de la conducta alimentaria, genéticamente genera una predisposición muy grande y también genera un modelado de naturalizar ciertas conductas porque las viví en casa que no son saludables. También en lo individual, tener poca tolerancia a la frustración, ser muy autoexigente, muy perfeccionista, haber tenido una historia de peso oscilante o un cuerpo que haya llamado mucho la atención, ya sea por ser un cuerpo muy delgado, muy alto, muy grande, un cuerpo que llame la atención por algún aspecto, también genera una predisposición, un cuerpo muy mirado, muy hablado, muy comentado, o haber tenido sobrepeso en la infancia, de haber tenido que hacer algún tratamiento vinculado a eso, entonces ya estar determinando la alimentación, o estar atento a la alimentación desde muy pequeño, ¿no? A qué me puede hacer subir de peso, qué no me puede hacer subir de peso. En términos generales, todos esos son factores que predisponen que en la adolescencia, que es la etapa de mayor vulnerabilidad, se pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Ahí va. Muy bien, yo como dijiste que tenías una mejor amiga, yo no tenía una mejor amiga, pero había una compañera que como que lo vimos, creo que gran parte de la clase nos dimos cuenta, hoy en día por suerte está muy bien. Y nada, ella comenta, a ver sin dar nombres obviamente, que fue difícil, pero
está justamente haciendo el tratamiento psicológico adecuado, pudo salir de esto. Sin duda, sin duda. Como digo siempre cuando me preguntan, ¿pero es posible la recuperación? Yo siempre contesto, si no, no me dedicaría a esto, ¿no? Para andar frustrándonos por ahí, ¿no? La recuperación es posible siempre. ¿Cuánto se recupera la persona? Si queda alguna secuela, si no, va a depender de un montón de factores. ¿Cuántos años lleva esa enfermedad en la vida de esa persona? Si hay una comorbilidad o no, qué tan sano o no es el contexto que lo rodea, si hacen el tratamiento que tienen que hacer o no, ¿no? No es lo mismo cualquier tratamiento, no es lo mismo ir al psicólogo y nada más, o ir a la nutricionista y nada más, ir a alguien que no está especializado que a alguien que lo está. Digo, hay tratamientos que tienen evidencia científica a su favor y esos son los que más van a ayudar, sin duda. Sí, sin duda, sin duda. No, porque aparte, me acuerdo de algo, que después te lo comento. Pero acá, por ejemplo, en Uruguay es muy complicado porque no sé si hay tanta gente especializada. Es difícil. Allá siento como que si bien Argentina tendrá todos los problemas que quieras, pero en cuanto a formación de psicología y otras áreas, tengo entendido también como que tienen mucha gente formada en muchas cosas, y científicas incluso, y no científicas, pero científicas también. Entonces es como que tienen gente, suficiente gente como para tratar trastornos de conducta alimentaria, de regulación emocional, a veces van de la mano. Entonces eso está muy bueno. Acá es como que recién ahora hace capaz 5 años o un poco más, tipo, la gente se está dando cuenta que hay que ser específico en algunas cosas, ¿viste? Tipo, como que hay que, tipo, no sé si me entendés. Sí, sí, está clarísimo que digo, las especialidades existen, ¿sí? Yo a veces hago como esta analogía, ¿no? De si me rompo el pie, no voy al clínico, tengo que ir al traumatólogo, inclusive en la traumatología existe el especialista en pie, en miembros inferiores, ¿no? Cuanto más específico es el estudio de una persona, más va a entender de eso y más nos va a ayudar. Y en psicología, como en otras ciencias, eso existe y la especialidad existe cada vez más específica. También en Argentina somos bueno, la población es mucho mayor y somos muchísimos psicólogos. Entonces creo que fuimos encontrándole la vuelta de, bueno, ir viendo, eligiendo cada uno también en qué se quería interesar y especializar. Y bueno, y así fuimos haciendo nuestro recorrido. Yo fui llegando a Uruguay también porque empezaron a llegar muchos pacientes de allá que no se sentían del todo contenidos o orientados o con algunos tratamientos fallidos. Y bueno, y nos fuimos conociendo y para mí lo lindo, además de ayudar gente de Uruguay, fue esto, poder tener contacto con otros profesionales y enriquecernos juntos, ¿no? Como te decía hace un rato, para mí los espacios de supervisión son eso. Digo, si bien yo tengo un conocimiento específico para compartir, me parece muy valioso el intercambio entre profesionales y bueno, y así es que nos hemos conocido nosotros también. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo tuve otro podcast de alimentación, no de trastornos de alimentación. Estaba con otra profesional y yo contaba un poco o sea, vos hablabas de cultura de la dieta y es un poco lo que he vivido yo personalmente a lo largo de mi vida, que toda mi familia era, no, porque esto engorda, esto no, esto no comas más, que a ver, ojo, por un lado, yo los entiendo, la preocupación por lo menos, ¿viste? O sea, soy capaz de validar la preocupación porque, o sea, yo tenía una tendencia a engordar bastante fácil. Entonces, yo entendía que se podían preocupar, pero siento que la forma en la que se manejaban, en la forma en la que hablaban, era media complicada hasta el día de hoy. Pero también entiendo que a ellos también les pasó lo mismo. Yo hoy en día hablo con ellos y ellos, yo que sé, prefieren meterse una inyección de estas nuevas que hay o un balón a ver otra manera. ¿Me explico? Sí. Me dicen, por ejemplo, a mi madre, no, yo no puedo tener un paquete de algo dulce. Ojo, mi madre está a nivel cuerpo, yo creo que tuvo suerte.
no importa, pero creo que tuvo suerte en ese sentido de que no engordar tanto. Pero ella me dice, vos, yo tengo un paquete de Oreo en la casa y yo no lo puedo tener. No puedo tener un chocolate porque me lo bajo de una. Claro. ¿Entendés? Sí, y por eso también hablamos de la familia en algún punto como antecedente, ¿no? Porque, como vos decís, no es que tu familia te transmitía eso para, Hacer como milagro. tal cual, con una mala intención, ¿no? Seguramente te querían cuidar de que vos te sientas cómodo con tu cuerpo y en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que suele juzgar los cuerpos grandes y suele discriminar los cuerpos grandes en todos los sentidos, ¿no? El otro día en una supervisión del equipo, en una reunión de mi equipo, conversábamos de este punto, de que inclusive, no sé, una persona con un cuerpo grande va al cine y no está cómodo en la butaca del cine, tal vez ni siquiera entra. O se quiere subir un avión y tiene que pagar 2 boletos de avión para poder entrar en un asiento, porque son ridículamente chicos los asientos de Claro. la vida. Entonces vivimos en una sociedad que no solo tiene que ver con que si te puede parecer lindo o feo el tamaño del cuerpo, sino que además No se contempla. no se contempla, en los talles de la ropa no se contempla, en las sillas, en muchos lugares a los que uno va a comer no se contempla. Hay un montón de puntos en los que nuestra sociedad promueve hasta algún punto lo que llamamos gordofobia, sin ni siquiera ser conscientes de eso, como totalmente naturalizado. Y las familias también a veces intentan cuidar a sus hijos o a sí mismos de no tener cuerpos grandes porque van a ser juzgados, porque le van a hacer bullying en el colegio, porque, ¿no? Entonces terminamos reproduciendo esto sin mala intención, pero a veces la forma, como decías vos, Alan, en la que eso se transmite, termina hiriendo mucho a la persona, ¿no? Porque uno no nace con esos juicios, son propuestos o impuestos por la sociedad, por el grupo de pares que tenemos, por la familia, y bueno, y uno termina reproduciendo eso también. Sí, totalmente, totalmente. Y claro, o sea, es como decías vos, ¿no? O sea, uno eh, mama eso, ¿no? Mama y después está, o sea, uno puede actuar igual o no, yo creo que no actúo igual que ellos. Eh, pero está, o sea, es como que lo mamé, ¿no? Con mi hija trato de no ser así o por lo menos conscientemente, hago un esfuerzo consciente por no ser así. Primero porque soy psicólogo y segundo porque sé lo feo que es. Sí, sí, a ver, no es que uno no pueda decir nada respecto de cómo los hijos se quieran alimentar, ¿no? Ese es un punto importante, porque a veces uno cae en el extremo de, bueno, entonces no le digo nada, que haga lo que quiera, que coma lo que quiera, si no quiere que no haga actividad física. Y lo que hablamos cuando hablamos inclusive de prevención y de factores protectores es promover un vínculo sano con la alimentación, que no quiere decir ni comer lechuga todo el tiempo, ni comer alfajor todo el tiempo, ¿no? Sí, obvio. Hablamos de flexibilidad, ¿sí? Y de hablar de una alimentación saludable, pero no en términos de si engorda o no engorda, porque va a engordar o no, depende el metabolismo de esa persona, depende la frecuencia, depende la cantidad, depende de muchísimos factores, ¿no? Yo siempre digo que el concepto de alimentación saludable depende de cada uno, pero que en términos generales tiene que ver con esto, con la cantidad, la frecuencia, quién lo come, ¿no? Si esa persona tiene algún problema de salud de base o no lo tiene, pero está bueno promover lo saludable, inclusive la actividad física, ¿no? Promover el movimiento como algo saludable para nuestro cuerpo, pero no para quemar calorías o estilizar el cuerpo. Es porque nuestro cuerpo en movimiento descarga energía, genera musculatura, nos permite hacer lo que queremos hacer. Sí, Entonces son formas de alimentar la salud, pero con otra mirada, ¿no? claro. No, y sin duda, y sin duda. Bueno, estamos hablando un poquito también de que está la cultura de la dieta. La cultura de la dieta está un poco definirla y también, o sea, yo qué sé, yo me imagino la típica revista, ¿no? Que aparece la mina eh, con las proporciones, ¿cómo es la palabra? Tipo hegemónicas, o el tipo con el calzón de Calvin Klein que tiene el six-pack, digamos, el famoso six-pack, y es como que no se permite, o sea, obviamente, por un lado la gente sabe que
o por lo menos pienso yo, que sabe que no es tan posible llegar a eso, pero intentan llegar lo máximo posible a eso, y mientras más te alejas, más mal estás, un poco lo que me pasa a mi familia, el tema de la comida, todo eso. ¿En qué consiste un poco? Capaz que ya lo explicaste, pero bueno, no sé. ¿En qué consiste que el trastorno alimentario, decís? No, el tema de la cultura de la dieta y cómo... La cultura de la dieta, bien. Bien. Sí. A ver, Argentina también ahí está como dentro de los principales, ¿no? La cultura de la dieta en realidad consiste en una cultura que reproduce reglas vinculadas a la alimentación de tipo restrictivo, ¿sí? De tipo dietante. Uh-huh. Reglas que se reproducen sin siquiera ponernos a pensar, ¿no? Yo siempre digo, si yo pregunto en Argentina si las pastas engordan, ¿qué crees que va a responder el 95% de la gente? Obvio. Obvio. Porque son reglas que empiezan a circular en la sociedad, en el imaginario social, ¿sí? Y a eso empezamos a llamar cultura de la dieta, ¿no? Estas reglas de intento de restricción constante, de que las personas, muchísimas personas están en nuestra sociedad saltando de una dieta a la otra, o de un intento de restricción al otro, o de un tratamiento de estética al otro, ¿no? Uno escucha, si te sentás en un café en Buenos Aires y empezás a prestar atención a tu alrededor, es muy probable que de las 4 mesas que te rodeen, 3 estén hablando de algún o tratamiento estético, que los electrodos, que la crema, que la pastilla, que la inyección, o que estoy en ayuno porque anoche, o que los domingos a la noche muchas familias no comen porque comieron durante todo el día desordenado, o que el lunes todo el mundo empieza el gimnasio y la ensalada. Hay mucha regla implícita, naturalizada, o que la gente come las cosas más ricas el fin de semana y en la semana, con muchísimas comillas, digo, se cuidan más, porque así lo llaman, ¿no? Se restringe más. Se restringe más la alimentación. Entonces, es como una forma de pensar la alimentación, la cultura de la dieta, ¿no? Sí, en el intento constante de restringir, pero no solo de restringir, sino que la cultura de la dieta de por sí genera el efecto contrario también, ¿no? Como llamamos, yo siempre llamo el efecto péndulo. Toda persona que restrinja mucho, en algún momento, por la fuerza de este péndulo, va a comer en exceso. Entonces, en la cultura de la dieta, la gente de lunes a viernes come de una manera y el sábado y el domingo se va al extremo, ¿no? Entonces, oscilan en eso que, llevado a un extremo, desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Bien. Pero son como conductas muy naturalizadas en la sociedad, ¿sí? Como nadie come el domingo a la noche. ¿Por qué? No sabemos, porque todos comieron durante todo el domingo, o tuvieron un exceso durante el domingo. Claro. Como que son cosas implícitas ya, porque están tan naturalizadas por la sociedad que cuesta darse cuenta de que esto está ahí. Claro, y aparte, como si uno se lo pone a pensar 5 minutos, mucho sentido tampoco tiene. Así que nada. Yo siempre digo esto, ¿no? Que el alfajor tiene las mismas calorías un martes que un domingo, pero la gente el domingo lo come, no, bueno, es domingo. Pero el martes, no, un alfajor un martes, te miran raro, es como, no tiene ninguna lógica. Pero eso pasa a veces con lo que se instala y se naturaliza, no tiene lógica, pero la gente lo reproduce sin cuestionarlo. Bien, totalmente. Te tiro un dato chiquito y ya vamos a otro tema que es o sea, todo es importante, pero te voy a explicar un poco lo que es un TCA. Pero antes quería comentarte una noticia que salió acá, no sé si en El País o en El Observador. Me lo mandó una de mi equipo de DBT. Me mandó una noticia que era cómo el ayuno intermitente podría ayudar tipo a futuro a, no sé si era bajar de peso o que, básicamente que lo vendían como podría ser la panacea, ¿no? Podría ser algo muy bueno. Lo he escuchado y... A ver, yo no sé mucho de ayuno intermitente, no tengo idea. Solo he escuchado por psicólogos que no es bueno. No sé por qué no es bueno o por qué sería bueno. Me imagino que será por restricción, ¿no? ¿O por qué será? A ver, en realidad volvemos a esto que decíamos recién de contextualizar, ¿no? Lo bueno o lo malo depende para quién y en qué momento, ¿no?
El ayuno intermitente tiene su explicación biológica y tiene sus ventajas para algunas personas. El punto es que, como todo, digo, no todos los pantalones nos van a quedar bien a todos, ¿no? El ayuno intermitente no es bueno para todos. Para algunas personas con alguna característica y alguna condición de salud, lo puede ayudar, que su intestino, digo, hay toda una explicación, que el reseteo del intestino y que el tiempo de ayuno, lo que genera y cómo se disparan las hormonas, digo, hay explicaciones que lo avalan, pero el tema es que no es para todos, ¿sí? Si todo el mundo se pone a hacer ayuno intermitente, y además, perdón, como todo, depende de qué diario uno lea, ¿no? Si leo la teoría del ayuno intermitente, qué interesante, sí, claro, tiene toda la lógica. Ahora, si voy y leo otras teorías respecto del ritmo metabólico y cómo mantener activo el metabolismo, ayuda, sí, mirá qué interesante. Y tal vez están diciendo lo opuesto, pero como todos tienen sus fundamentos, uno se termina convenciendo, ¿no? Sí, obvio. El punto es que, como digo siempre, no es para todos, ¿sí? Y hay un punto en el cual hay personas que tienen mayor predisposición genética que otras, y si esas personas se exponen a hacer un ayuno intermitente, van a despertar un trastorno alimentario que se venía generando ahí, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, hay muchos adolescentes que se exponen a hacer dietas y ayunos, y se despiertan ahí trastornos alimentarios que se venían gestando desde pequeños, ¿sí? Entonces, como toda cosa nueva que aparece, propuesta, moda, bueno, hay que ver para quién y para qué, ¿no? Porque ¿para qué voy a hacer ayuno intermitente? ¿Cuál es el objetivo de esta conducta que voy a llevar a cabo? ¿Verme más flaco y para qué? ¿No? Yo siempre digo, preguntarnos un poco más en lugar de reproducir en automático. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, vamos al meollo, ¿no?, del asunto. ¿Qué es un trastorno de conducta alimentaria? ¿Es solo uno? ¿Hay más de uno? ¿En qué consiste? Bien. Ya hablamos un poco de la génesis, pero la gente se estará preguntando la génesis de qué, ¿no? La génesis de qué. Trastorno de la conducta alimentaria, vamos a aclarar por empezar que es una enfermedad. Muchas veces preguntan, ¿no? ¿Pero esto es una enfermedad? Sí, es una enfermedad que está descrita en los manuales de psiquiatría internacionales, ¿sí? No hay un trastorno alimentario, sino que hay muchos, ¿no? Hablamos de trastorno de la conducta alimentaria como algo general, del cual se desprenden distintos subtipos, en los cuales yo no suelo entrar tanto en detalle porque hay una característica dentro del trastorno de la conducta alimentaria que es que las personas que lo padecen suelen migrar fácilmente de un diagnóstico a otro, ¿sí? Por ejemplo, los más conocidos, que son la anorexia y la bulimia, son los que más se suelen escuchar, ¿no? Muchas personas inician su cuadro con una anorexia, restringiendo mucho su alimentación, bajando muchísimo de peso, y en un momento ya no pueden sostener ese control por este efecto péndulo que yo contaba hace un ratito, y entonces un día aparece un atracón, una ingesta descontrolada en exceso porque restringieron tanto que en algún momento no aguantaron, y entonces empiezan a aparecer los atracones, y tal vez como culpa por esa ingesta aparecen las conductas compensatorias, y tengo una persona con una bulimia, sufriendo una bulimia. Entonces, que hace 2 días tenía una anorexia, ahora tiene una bulimia. Es muy común esto dentro del trastorno de la conducta alimentaria, por esto que digo, son 2 caras de una misma moneda, la restricción y el exceso. Entonces yo cuando hablo del trastorno de la conducta alimentaria hablo muy del general y no tanto el detalle, porque el síntoma puede migrar de un lado para otro, pero el eje es el mismo. Y el eje tiene que ver, por un lado, con la preocupación excesiva por la alimentación y por el cuerpo, ¿sí? Y por otro lado, con las conductas, como lo que llamamos prácticas reiterativas de control del peso, ¿sí? Las conductas que llevan a intentar controlar la alimentación, restringir, salir a correr para compensar aquello que comí, ¿sí? O ir 2 veces al día al gimnasio. Totalmente. Como decíamos recién, vivimos en una cultura dietante y preocupada por su imagen y por su alimentación, por lo que todos tenemos un poquito de estos rasgos, ¿sí? Pero cuando estos rasgos se llevan al extremo y condicionan las decisiones de vida de una persona, condicionan
las actividades, las que realiza, condicionan el estado de ánimo, los pensamientos, cuando esas preocupaciones invaden la cabeza y determinan el día, es que ahí hablamos de que hay un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Ujú. Cuando Sin esto duda. que estoy pensando y sintiendo no me permite ir a comer la hamburguesa con amigos tranquilamente, porque estoy más preocupado de cómo me va a afectar esto que estar reunido con amigos disfrutando. Mm. Claro, es como, creo que había sido vos la que me lo dijo una vez, el pajarito que está constantemente golpeando la cabeza, ¿no? Tipo el Sí, pájaro carpintero. sí. Hay una propaganda acá, una publicidad que salió hace como ya no sé cuánto, 12, 13 años, muy vieja, pero que para mí refleja claramente lo que sufre alguien con un trastorno alimentario o con cualquier patología, sí, psiquiátrica, mental, digo que los pensamientos ocupan un lugar muy importante y invaden. La publicidad es una publicidad de Twistos, la pueden Mm. buscar en YouTube, Twistos Pájaro Carpintero, y está como muy claro esto, ¿no? El cómo el pensamiento machaca la cabeza y no permite que la persona se concentre en lo que quiere hacer, afecta el estado de ánimo, y bueno, así dicen que se vive el trastorno alimentario, o así lo entiendo yo después de tantos años de acompañarlo. Sí, la voy a buscar porque no me suena, pero me imagino que se hace 10 años esa propaganda o cuando salió. Es viejísima. Yo de hecho creo que salió cuando yo estaba trabajando en internación, así que debe tener más como 12 años, 13, no sé. Oh, Eh, y me pasó que cuando la vi dije, de esto es de lo que me hablaban mis pacientes, ¿no? Y ahí como que claro, empecé a conectar un montón de cosas. claro. Bueno, está. Independientemente y obviando que cada persona es un mundo y que cada persona tiene que ser tratada de distinta manera según sus características particulares. Sí hay tratamientos, está que, como decías vos, el traumatólogo, por más que la rodilla de Rodrigo sea distinta de la de Alan, sabe el procedimiento, es un procedimiento que más o menos es parecido. Yo te pregunto, dentro de lo que son los trastornos de alimentación, de conducta alimentaria, por ejemplo, sé que vos me dijiste, no trato tanto con bulimia o anorexia o no sé qué tipo. ¿Es la misma naturaleza lo que sostiene eh, uno u otro? O sea, yo había escuchado, esto te lo pregunto porque yo había escuchado que la anorexia iba más con una base de sobrecontrol y la Sí. bulimia con una de más de, entre comillas, descontrol también. Bien, bien. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es el sobrecontrol y qué es el descontrol? Son las Ujú. dos caras de lo mismo, Claro, ¿no? Son dos caras de lo mismo. Y si bien sí, se piensa en los tratamientos diferentes, no es que tratamos igual al que presenta síntomas de anorexia, al que presenta síntomas de bulimia. Nosotros hablamos siempre cuando encaramos los tratamientos de un perfil de paciente, ¿no? ujú, Y si vemos un perfil de un paciente más sobrecontrolador en sus características de personalidad, en su estructura de personalidad, pensamos el tratamiento con ciertos pilares, ¿sí? Pero ujú. también a veces, y esto nos pasa un montón, ingresa un paciente a tratamiento que lo que es su sintomatología hoy, sí, están más restrictivos, más controladores, pero uno indaga un poco la personalidad y yo digo, este paciente tiene todas las posibilidades de virar al descontrol en 2 minutos, ¿no? En cuanto se suelte. Entonces, pensamos un tratamiento más con los pilares de alguien más impulsivo, tal vez, y con más Claro, dificultad para controlar o para gestionar sus emociones. Pero bueno, vuelvo a esto, son dos caras de la misma moneda, entonces eh, el trabajo en algún punto es similar con uno y con otro, reforzando más, sí, las dificultades, o mejor dicho, las habilidades que necesitan para compensar sus dificultades. ¿Sí? claro, Pero pensamos en perfil de paciente más allá de la sintomatología actual, porque puede claro. venir esta sintomatología o virar a otra, pero observamos su personalidad sobre todo. Está bien, sí, yo creo que bastante acertado en ese sentido. Eh, un poquito, o sea, algo que hayan que tener en cuenta, digamos, para, por ejemplo, yo si tuviese un trastorno alimenticio, sea cual sea, ¿qué me recomendás? ¿Qué tipo de terapia? O sea, más allá, obviamente, de que está el traumatólogo especializado en rodilla o en brazo o en lo que sea, tipo, ¿qué tipo de terapia me recomendás? Bien, bien. Lo que está recomendado
con total convicción, es el tratamiento interdisciplinario. Aquí, con interdisciplinario me refiero donde haya distintos profesionales interactuando en conjunto, ¿sí? Interdisciplinario es psicólogo, nutricionista mínimo. En muchos casos necesitamos sumar a eso médico clínico que trabaje en conjunto y psiquiatra cuando es necesario, ¿sí? A veces son 2, a veces son 4, pero ninguno de ellos suelto, separado, puede hacer un abordaje comprometido de un trastorno de la conducta alimentaria. Y más allá de cuántos profesionales haya interviniendo, hay escuelas, hay terapias que tienen mayor evidencia científica que otras, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual, las terapias de tercera ola, son las que mayor evidencia científica tienen para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Y está bueno aclarar esto porque no sé tanto cómo es Uruguay en ese punto, pero Argentina es un país con mucho psicoanálisis, donde la mayoría de los profesionales, bueno, ahora ya no están así, pero la mayoría de los profesionales en Argentina, psicólogos, practican el psicoanálisis en su consultorio. La Universidad de Buenos Aires, que es de la que hemos salido muchísimos psicólogos aquí, es una formación, no voy a decir exclusivamente porque no, pero en un 80% psicoanalítica, y la verdad es que el psicoanálisis no tiene evidencia científica demostrada para ayudar a los trastornos de la conducta alimentaria. Y aclaro esto no en contra de ningún psicoanalista, lo aclaro porque es importante entender que algunos tratamientos sirven en algunas situaciones y otros no, ¿sí? Y cuando alguien tiene un trastorno de la conducta alimentaria es importante que haga el tratamiento que se tiene que hacer, que es el tratamiento interdisciplinario cognitivo-conductual, porque cuanto antes la persona haga el tratamiento indicado, mejor va a ser su recuperación, ¿sí? Bien. Menos instalados van a estar esos hábitos, más fácilmente se van a desarticular, ¿sí? Y se va a instalar una calidad de vida saludable. Sí, sin duda. Acá yo siempre digo que Uruguay es como, ni siquiera Argentina, pues yo me imagino que Buenos Aires, solo en Buenos Aires y en alguna provincia más hay como esa intensidad de ciertas cosas, pero yo siempre digo que Montevideo es como Buenos Aires, pero sin esteroides quizás, sin tanta intensidad, pero termina pasando lo mismo. Termina acá Río de la Plata en general, es muy psicoanalista, y al final, tarde o temprano, termina pasando lo mismo que en Buenos Aires, pero tarde, ¿entendés? Y capaz que en menos proporción, pero termina pasando lo mismo. Claro. Un poco eso. Sí, nos pasa muchas veces, inclusive, que vienen pacientes que tal vez vienen de un tratamiento psicoanalítico con una muy buena alianza con su terapeuta y no quieren dejarlo, entonces quieren como hacer esos, yo digo, ensambles de tratamiento y no, sigo con mi psicólogo o hago 2 psicólogos a la vez o no sé, vienen con algunas propuestas medio raras, digo, desde el punto de vista profesional, como un intento de conservar los lugares seguros para ellos, por supuesto. Pero yo he estado mucho hincapié de, bueno, ahora necesitas hacer el tratamiento que necesitas hacer, ¿no? Y tal vez una vez recuperado tu trastorno alimentario, sí, puedes volver al psicoanalista o a la terapia que quieras hacer, ¿no? También hay, lo agrego también mucho, hoy en día hay mucho coach, mucha terapia alternativa que también viene a proponer sanar el trastorno de la conducta alimentaria, pero sin evidencia científica de que eso funcione. Y por lo menos yo soy bastante de la psicología científica y digo, a mí demostrame que sirvió. Si sirvió, vamos arriba, como dicen ustedes. Bueno, ¿te acordás? A ver, no voy a nombrar el proyecto porque no quiero problemas, pero te acordás que el otro día te hablé, ¿no? De algo. Sí, es que bueno, hay muchas personas que inclusive, volviendo a esto de la intención que hablábamos hace un rato, Alan, así como tus padres no tuvieron ninguna mala intención en decirte lo que te decían, sino que te querían cuidar, hay muchas personas que desde sus estudios de terapias alternativas o desde sus propias experiencias intentan ayudar a otros en los objetivos que sean, ¿sí? Ya fuese hacer dieta y bajar de peso o recuperarse de un trastorno alimentario, pero sin formación, sin evidencia científica, sin estudios, sin supervisión. Y entonces me parece que ahí es donde tenemos que tener cuidado, entendiendo que estamos hablando de una enfermedad, ¿sí?
si mi hijo tiene un broncoespasmo, yo no lo llevo a que bueno, yo no sé, a un chamán y tal vez lo llevo al chamán para otra cosa, ¿eh? No digo que no lo desestimo, eso. Yo no lo recomiendo para el broncoespasmo tampoco. Pero bueno, es entender esto, ¿no? Que hay un problema, cuando hablamos de trastorno alimentario, no es algo subjetivo, digo, está implicada la salud mental y física, ¿no? Y ahí hay un punto en el que el trastorno alimentario tal vez se diferencia, no sé, del trastorno de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Que tal vez es más mental, sabemos que tiene su correlato físico también, por supuesto, pero cuando hablamos de trastorno alimentario hablamos de que lo que sucede por mi mente terminó afectando mi cuerpo también. Entonces la salud física está implicada y por eso es que sí o sí necesitamos nutricionistas, necesitamos un médico, necesitamos estudios médicos. A veces me llaman a mí para una primera entrevista y digo, bueno, vamos a necesitar que tenga un laboratorio completo, un ecocardiograma, un electro, y me dicen como, ¿qué tiene que ver el cardiólogo con vos? Y un montón, porque en el trastorno de la conducta alimentaria, personas que tienen conductas purgativas o que bajaron mucho de peso pueden haber afectado su corazón. Entonces, cuando uno tiene esta especialidad, inevitablemente tiene que aprender un poco de medicina también, de nutrición también, y hacer un trabajo en conjunto. Sí, eso me parece fundamental porque hay muchos pacientes y familias iniciando un tratamiento, haciendo un esfuerzo enorme, emocional, de tiempo, económico, con algo que no va a llegar a buen puerto porque si no se encara por todas las aristas, es muy difícil que ese paciente se recupere. Sí, claro, se va a complicar. Y nada, un poco volviendo al tema de las terapias alternativas o terapias psicológicas que no están especificadas en esto, está bien, uno puede decir, esto me sirvió a mí, pero entender ese 1+1 no siempre 2, yo creo que es muy importante para poder decir, bueno, capaz que lo que me sirvió a mí no le sirve a él, o capaz que lo que le pasa a él es muy distinto a lo que me pasa a mí. Sí. Nada, un poco eso. Te iba a preguntar, ¿no? Perdón, ¿te puedo interrumpir con algo de lo que dijiste recién? Porque me parece muy importante esto que vos dijiste, lo que le pasa a él no es lo mismo que me pasa a mí. Porque pasa también muchas veces que alguien, no sé, volviendo al domingo, ¿no? Al escenario del domingo. Estamos todos juntos y bueno, comimos un montón y entonces vos te sentís mal porque comiste X cosa y me decís a mí, mira todo lo que comí, me siento horrible. Y salto yo y te digo, ay, Alan, pero yo comí lo mismo o más, ¿no? Y esa comparación, que la tenemos tan bien naturalizada, no aplica, porque tal vez a vos te afecta haber comido lo que comiste y a mí no. Claro. Para vos es un problema y para mí no, ¿no? Entonces, está bueno esto de no caer en la comparación, porque tal vez nuestra conducta es la misma, pero la forma de interpretar esa situación para vos y para mí puede ser totalmente distinto, ¿sí? O no sé, la percepción del cuerpo, vos te sentís incómodo con tu cuerpo y yo puedo juzgar que tu cuerpo para mí sí responde a los estándares, pero no importa lo que yo juzgue, lo que importa es cómo te sentís vos. Y es importante eso porque en lo cotidiano nos pasa esto, ¿no? De estar invalidando el malestar del otro, volviendo, sin ninguna intención, pero porque cuesta comprenderlo. Bueno, ya que enganchaste con el tema, esto era una cosa que te iba a preguntar. ¿Cómo? Pues ponele. Claramente, la mayoría de las formas que están habiendo últimamente de referirse al cuerpo del otro o tu preocupación hacia el otro, no sé si la mayoría, pero muchas de ellas son nocivas para la psiquis del otro. Entonces, mi pregunta acá es, ¿yo cómo puedo manifestar, digamos, mi preocupación de que veo que el otro la está pasando mal o le está pasando algo que por ahí puede estar complicado, sin herir, sin que se sienta atacado? ¿Viste? ¿Cómo puedo hacer? Bien, bien. Qué pregunta difícil. Porque digo, 1+1 no es 2, como dijiste vos. Va a depender mucho de la persona, ¿no? Del vínculo que yo tenga con esa persona también. No es lo mismo hablarle a mi hermano que a un amigo, que a un compañero de trabajo, que tal vez no tengo tanto vínculo, ¿sí? Hay algunos indicadores a los cuales está bueno estar atentos. Si de repente me junto con un amigo a comer y ese amigo nunca come, o siempre comió antes, o va a comer después, o por el contrario, come en exceso, ¿no?
y vos puedo empezar a observar que esa persona o tal vez no está conectada con la charla que estamos teniendo, que está en otra, o que se para y se va, o que está mucho metido en sí mismo. Lo primero que yo haría sería preguntarle a esa persona cómo está, ¿no? Si a partir de ahí no tengo ninguna respuesta, es, mira, yo observé que siempre que nos juntamos a comer, como poder describir lo que uno está observando y le preocupa, ¿sí? Eso es importante porque cuando uno describe no está atacando a nadie, y tal vez uno cae con el juicio de, che, vos tenés un trastorno alimentario, ¿no? Como que puede ser un poco fuerte para la persona, ¿no? Che, veo que siempre que nos juntamos pasa esto, o no te encuentro conectado con el grupo, en la charla, o no estás queriendo salir nunca con nosotros. Se pasa muchas veces que hablo de chicas porque la prevalencia de esta enfermedad es mayor en mujeres, no quiere decir que no haya hombres que la tengan, hay un montón. Pero muchas veces pasa que no quieren salir porque no quieren exponer su cuerpo o salen con ropa muy grande. Entonces uno puede acercarse describiendo, che, observo que esto y esto cada vez que nos encontramos. ¿Te está pasando algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No? Como esa primera introducción, ¿no? O no sé, a mi prima menganita le pasaba lo mismo y resulta que inició un tratamiento, una psicóloga y le está ayudando un montón, ¿sí? Uno no tiene que caer tampoco con, escuché este podcast de trastorno alimentario y tenés que ir a... no, como siempre digo, la gradualidad en el ofrecer ayuda al otro, ¿no? Sí, porque después el otro se va a enojar y no te va a querer hablar más del tema, seguramente. Sí, o se asustan también, a veces pasa eso, ¿no? Me asusto como de qué me estás hablando, ¿no? Entonces siempre digo, está bueno la pregunta, el describir lo que uno observa o describir la preocupación, ¿sí? Sin decir vos tenés que o te pasa esto, ¿sí? Yo veo que, me preocupa que, hablando desde cómo uno se siente y el deseo de ayudar al otro, ¿sí? De manifestar esa disponibilidad de uno. Ahí va, ahí va. Y para padres que no tienen ni idea de nada, por ejemplo, ¿no? Que nunca fueron psicólogo, que capaz que justo cayeron acá de casualidad, o no sé, un hermano que está de las mismas. Por ejemplo, ve, yo qué sé, tipo que, no sé, el hermano adelgazó mucho de golpe, o engordó mucho de golpe, o que está, como que come solo y no come con la familia. Tipo, que a ese hermano, que o a ese padre, ¿qué se le puede recomendar? Obviamente, obviando que cada persona es un mundo y depende de cada uno. Bien, está bueno estos como ejemplos que tiraste, son parecidos a los de los amigos, pero en la casa son más evidentes. Y la familia, si está atenta, lo puede, yo digo, pescar, ¿no? Más rápido. Que una persona de la casa siempre quiera esto, comer sola o antes o después, o se haga algo diferente a lo que come el resto de la familia, ¿no? O tenga oscilaciones de peso muy marcadas, o de repente veamos que están muy pendientes de pesarse, ¿no? De la balanza, o de pesar su comida, o de comer comida solo comprada en la dietética, llamamos acá, no sé cómo lo llaman ustedes. Ni idea a qué te referís. Dietética acá es el lugar que vende como todas cosas de avena, voy a decir. Alimentos para celíacos, frutos secos, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? Cosas dietéticas. Sí, obvio. O sea, me imaginé por dónde iba. Acá hay un montón, hay 3 por cuadra. Allá no sé si están así, pero pasa esto, ¿no? No sé cómo le llamamos. No lo tengo claro. No me acuerdo. Hay que averiguar el concepto uruguayo del término. Pero bueno, digo, cuando uno ve que la persona no se puede unir a un disfrute familiar, pedimos helado para todos, y tal vez no sé, no se puede sumar a eso. Son como distintos indicadores que o se ven mirándose mucho al espejo, o están en pleno verano y no quieren exponerse a estar en bikini, o no quieren ir a la playa. Bueno, son como distintos indicadores de qué te está pasando. Y lo mismo que el amigo. Observo que no estás queriendo comer con nosotros, observo que no quisiste venir a comer a la casa de la tía, ¿no? También pasa que a veces no quieren salir a comer afuera,
no quiero ir a comer a lo de un familiar porque no sé cómo van a preparar la comida, si usarán aceite, si no, si le ponen manteca, si no. Entonces uno empieza a ver que la persona se empieza a aislar, ¿sí? O empieza a hacer muchos comentarios respecto de si eso tiene muchas calorías o no, o cómo vas a comer eso, muy pendientes de la alimentación propia y ajena. O inclusive que a veces toman el mando de la cocina. Esto es un punto importante porque la mayoría de las familias están como chochos al principio con esto de que, ay, mirá, cocina, se ocupa de todo, no me tengo que ocupar más de nada, y como contentos con esta ayuda que hay en la casa, y bueno, y muchas veces tiene que ver con que la búsqueda de controlar es justamente porque no se animan a entregarse a la alimentación que pueda preparar un otro, ¿no? Sí, claro. Entonces, me parece que estos indicadores son buenos para que la familia esté atenta y que se puedan acercar a, che, me parece que... Y también animarse a decir, ¿sabes que escuché información vinculada a esto y empecé a sentir que te pasaba algo de esto? Me gustaría ayudarte, ¿sí? A veces también pueden llevarlos al pediatra o a un psicólogo especializado, bueno, para que veas si te puede ayudar en esto, como introducir alguna patita de estas de ayuda para que la persona pueda salir de eso que muchas veces inclusive, aunque la persona lo niegue, que cosa que es bastante típica, la persona está sufriendo, sin duda, ¿no? Y me parece importante ser conscientes de que la persona está sufriendo, inclusive aunque le cueste reconocerlo en una instancia inicial. Claro. Y como decías vos, gradualmente, ¿no? No tirarle de una el psicólogo especializado porque, TCA, yo no tengo eso, ¿qué me vas a mandar ahí? Igual, ojo que tal vez vamos a un psicólogo X que no tiene la especialidad y no detecta el trastorno, ¿no? No digo de mandarle a un psicólogo X, sino el primer comentario estaba, ¿por qué no fuiste a lo de la tía? Tipo, empezar por ahí. Claro, sí, totalmente. Empezar a transmitir de la preocupación y el deseo de que esa persona tenga una buena calidad de vida, ¿no? Que ese es el objetivo en general cuando queremos cuidar a un ser querido. Claro, aparte lo que yo siempre digo, incluso tengo otra sección que se llama Me Sirve, que, o sea, es como de pregunta, que hablo de distintas terapias, o sea, justo con el experto adecuado, de cómo es, a qué público apunta, etcétera. ¿Por qué? Porque, o sea, la terapia que me recomienda la tía Gladys no siempre es la mejor, siempre tiene la tía. Te encantó. Oye, ¿vos tenés alguna tía así para nombrar? Entonces, bueno, es un poco para eso, ¿no? Para que la gente sepa, wow, capaz que este tipo de terapia me podría servir presuntamente. Preguntás, averiguás al experto y por lo menos si tenías la duda de si tenías un TCA o lo que sea, le preguntás al experto y ese experto te va a decir. Sí, totalmente. Presuntamente. Bueno. Sí, me parece que está bueno, digo, ir con este preconcepto, esta idea de describir lo que observo y la preocupación propia y no poner en el otro ni siquiera un diagnóstico, ¿no? Porque no somos quien para andar diagnosticando, pero sí transmitir lo que uno observa y lo que a uno le preocupa, genuinamente. Totalmente. Che, creo que última pregunta antes de, no sé, de medio que cerrar, pero creo que es o sea, es bastante importante. Perfecto, hablemos un poco de ciencia, ¿no? Hablemos un poco de, vos decías, soy una psicóloga científica, yo me considero que también. ¿Cuáles son los parámetros que yo puedo ver de una mejoría, ¿no? O sea, uno puede que remita totalmente, o sea, que se acabe el trastorno alimenticio por completo, me quedan secuelas, puedo tener una vida, como todo el mundo llama, entre muchas comillas, normal. ¿Cómo es el tema de la mejoría? ¿Y qué tengo qué más o menos tiene que pasar, obviamente, obviando siempre que cada persona es un mundo, qué tiene que pasar para que yo pueda decir, bueno, quizás está mejor? Obviamente, aparte de yo sentirme bien, ¿no? Que eso es lo más importante. Bien. Yo hace un rato decía qué sucede cuando alguien tiene un trastorno alimentario, ¿no? Que es que empieza a comer diferente al resto, empieza a aislarse, deja de disfrutar, afecta su estado de ánimo, bueno, deja de hacer las cosas que antes hacía, que antes disfrutaba, se obsesiona a veces con la actividad física, con determinada forma de alimentación, ¿no?
Eso es todo lo que va sucediendo cuando alguien va metiéndose en el trastorno alimentario sin darse cuenta, ¿no? Y yo digo como que la persona empieza a ser cada vez más chiquita y la obsesión con la alimentación y con el cuerpo cada vez más grande. Te diría que la recuperación sería como cuando empieza a pasar exactamente lo contrario, ¿no? Cuando esa persona vuelve a sentarse a la mesa familiar, logra compartir una comida con su familia, puede juntarse con sus amigos y merendar lo que meriendan todos, puede reírse como se reía antes, ¿no? Inclusive yo coordino grupos para familiares y muchas veces vamos viendo como la evolución de las hijas o hijos de los padres que están en el grupo, y muchas veces ellos se dan cuenta de que su hijo está mejor con cosas como chiquititas, ¿no? Como por ejemplo el otro día una mamá decía, nos dimos cuenta que estaba mal porque dejó de cantar, y ella siempre cantaba, ¿no? Entonces, cuando esa familia se va a dar cuenta que su hija está mejor cuando vuelva a cantar, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero cuando vuelva a cantar, cuando vuelva a sonreír, muchas veces la familia dice, no, esta no es mi hija. Bueno, esa frase la escucho un montón porque claro, no es más su hija, es el trastorno alimentario apoderado de su hija. Y cuando vuelven a aparecer esas cosas como volvió a sonreír, me vuelvo a mirar como antes, pudimos compartir una merienda sin estar preocupados por lo que estábamos comiendo, cuando vuelven a aparecer esas cositas que se habían perdido, ahí es cuando empezamos a ver la recuperación, en lo más concreto y cotidiano. Sí, y más, claro. más allá de lo que diga la balanza, ¿no? Porque si bien, trabajamos con nutricionista, a veces con la información del peso y a veces no es necesaria, digo, en la conducta es donde se ve más claramente lo que está afectado y en la conducta también se ve esa recuperación y esa mejoría. Sí, totalmente, totalmente. Y o sea, es algo que llega a remitir del todo. Yo creo que la vez pasada me habías comentado como que capaz que en menores de edad, sí, no me dijiste que no en mayores de edad, pero sí me dijiste que capaz que en menores de edad. Sí, a ver, como decía hace un rato, cuanto más tiempo la patología está instalada, más se cronifica, de alguna manera, ¿no? Más difícil es desinstalar esos hábitos, ¿sí? La recuperación total es posible, es una frase que yo repito y no me canso de repetir, pero tiene algunos asteriscos, ¿sí? La recuperación total es posible cuando estamos hablando de un adolescente o joven con no tantos años de evolución de su enfermedad, ¿sí? Que llega al tratamiento indicado y lo hace de principio a fin, ¿sí? Porque a veces hacen unos meses de tratamiento, o mejora la parte nutricional y listo, y queda por trabajar todo lo otro, que es lo que va a hacer que esa persona no recaiga, ¿sí? Todo lo que está detrás de la conducta alimentaria, ¿sí? Entonces, la recuperación total es posible con todos estos asteriscos. Y el tratamiento en adultos es un punto que siempre estuvo en discusión, porque se habla de que el trastorno alimentario a lo largo de los años se cronifica, se instala en la vida, en la cabeza, en los hábitos de esa persona. Y entonces había muy poco tratamiento ofrecido para adultos por esto, porque estudiamos que la recuperación total no era posible. Entonces, como te decía hace un rato, como solemos hacer las cosas que son efectivas, todos, digo, y me hago cargo de eso, hemos soltado un poco a los adultos a la buena de Dios. Y desde hace un tiempo empezamos a revisar eso, porque la verdad que nos empezamos a dar cuenta que había un montón de adultos con ganas de recuperarse, que tal vez habían iniciado su trastorno alimentario en la adolescencia y ya no lo querían más, ¿sí? Y la verdad que lo que vemos en la práctica, en la clínica, es que esos adultos se comprometen muchísimo con el tratamiento y realizan muchísimos cambios, ¿sí? Muchas veces los cambios no son una remisión total, no es que nunca más van a pensar en cuánto engorda lo que están comiendo. No creo que nunca más vayan a pensar, porque si lo pensaron durante 20 años, probablemente esos pensamientos queden dando vuelta en su cabeza, pero no en un primer plano, ¿sí? Claro. La calidad de vida mejora muchísimo, los hábitos pueden cambiar, las conductas pueden cambiar un montón. Y de hecho, permitime decir que en marzo iniciamos en camino tratamiento para adultos, que antes era, decía yo, discriminábamos a los adultos, atendíamos a pacientes hasta 30 años. Y la verdad es que en marzo hicimos este cambio porque charlando con el equipo nos pareció que se podía hacer algo diferente y estamos observando cambios maravillosos en los adultos.
cambios maravillosos y espacios de intercambio y de apoyo entre ellos divinos. Tenemos un grupo para adultos que la coordinadora del grupo me decía, Lu, qué desafío coordinar adultos, y la verdad que, decimos, es nuestro grupo preferido del equipo. Trabajan muy bien, se ayudan unos a otros, profundizan muchísimo, se comprometen con las propuestas que hacemos de una semana para la otra, y la verdad que todos ellos están también muy agradecidos a lo que encontraron en el equipo, porque es una oportunidad de sanar algo que en algún punto daban por perdido, y están observando cambios, así que tanto pacientes como nosotros estamos muy contentos con eso que nos animamos a hacer también, ¿no? Aprendiendo de la mano de los pacientes también, sin duda. Está buenísimo, es un mensaje bastante esperanzador, ¿no? O sea, esperanzador y viniendo de la ciencia, ¿no? No viniendo del chamán del resfriado, sino que está viniendo de algo que se sabe que puede funcionar, Sí. Y que tiene altas probabilidades, o quizás, sí, altas probabilidades, o sea que no es 100%, pero que son altas. Y nada, para que se animen un poco a probar, yo ya te iba a decir que hagas spoiler, pero está bien. Bueno, y una última pregunta más, chiquita, sabiendo que estamos en Latinoamérica y que a veces la plata no da, porque vos, no sé si lo dijiste acá o lo dijiste por privado, ya no me acuerdo, me dijiste que como que tenía como 3, 4 patas, digamos, el tratamiento. A mí me huele a que, o sea, no caro, porque a ver, es lo que vale, pero sí capaz que es una plata que por ahí acá o allá o en cualquier país de Latinoamérica, tipo, puede ser difícil. En el caso de que realmente no dé, o sea, no estamos hablando del paciente que se compra el mejor celular o los campeones, las zapatillas en Argentina, se ríe. Tipo, todos los meses. Tipo, estamos hablando del que realmente no lo puede pagar. ¿Qué recomendarías en esa situación? Bien, a ver, nosotros, yo te decía, para mí lo central es psicólogo y nutricionista, ¿no? Entonces Bien. lo que muchas veces hacemos, a ver, sería ideal que puedan hacer psiquiatra, especialista también, médico clínico de familia, pediatra, no sé, tenemos distintos nombres, ustedes y nosotros para llamarnos, y referirnos a ellos también, tenemos especializados, pero lo que a veces hacemos es, bueno, psicólogo y nutricionista del equipo y trabajamos con psiquiatra de la mutual, médico de la mutual, y hacemos como ese ensamble, ¿no? Bien. O que puedan hacer el grupo y trabajamos con el psicólogo tal vez que tiene alguna formación, pero no está especializado, pero lo supervisamos, pero digamos, le vamos encontrando la vuelta para hacer los tratamientos. Inclusive en los grupos, que para mí son una pata muy importante de los tratamientos, muchas veces ofrecemos una beca o media beca para que paguen el 50% del valor del grupo, pero que puedan tener esa pata de tratamiento, ¿sí? Yo digo que cuando uno, a ver, son tratamientos caros, seguro. En Argentina están amparados por el plan médico obligatorio, por lo que todas las obras sociales deben ofrecer un tratamiento especializado. Digo deben y pongo alguna comilla porque la verdad es que por cómo está explotado el sistema de salud en nuestro país, muchas veces lo ofrecen, pero de acá a 90 días. Y de acá a 90 días el paciente mejoró un montón, entonces las familias no pueden esperar. Ahora, es un tema complejo. Pero lo que digo es que quien no trata su trastorno alimentario va a sufrir toda la vida, ¿no? Porque hay otras patologías que se resuelven o que se le puede encontrar la vuelta, inclusive, no sé, alejándose de ciertos grupos. La alimentación es algo que hacemos un montón de veces al día y que nos une socialmente, que nos convoca todo el tiempo. El cuerpo es algo que habitamos todo el día, hasta cuando dormimos, ¿no? Entonces, el vínculo con la alimentación y con el cuerpo es algo que es difícil esquivar, dejar a un costado, correr la preocupación, ¿no? Y lo vamos a tener toda la vida, este cuerpo, y nos vamos a tener que alimentar toda la vida para poder vivir. Entonces me parece que es una patología que no podemos desestimar, que no se puede dejar de lado, y que es importante darle prioridad a los tratamientos. Como vos decías, Alan, hay veces que las familias por desconocimiento, ¿no? Por falta de voluntad, no priorizan los tratamientos y prefieren priorizar otras cosas. Bueno, que entiendan que un tratamiento especializado puede sacarlos adelante. A ellos, a sus hijos, depende de quién le estemos hablando,
y que realmente vale la pena. Por supuesto que es una inversión, el tratamiento es una inversión, pero que yo creo que no hay duda de lo mucho que vale la pena hacer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, como psicólogo, a ver, está bien, la medicina convencional es una inversión, está en nuestros países en realidad no tanto porque tenemos mutualistas, tenemos que nos cubren gran parte del gasto, del costo, pero está, como quizás esas mutualistas, por lo menos acá, no contemplan, o sea, sí hay psiquiatras, sí hay psicólogo, pero no es especializado, no es el traumatólogo que vos hablabas, sino que está, tomá, este psicólogo, es un psicólogo, chao, manejate. Entonces, o el psiquiatra que te dé 15 minutos y está, es todo un desastre. Pero bueno, tal es lo que hay, es lo que se puede, no es hablando mal del psiquiatra en sí, sino del sistema. No. Y Inclusive es lo que uno puede hacer en ese contexto, ¿no? Yo te decía que después de trabajar muchos años en Fundación La Casita, abrí mi propio equipo y no lo abrí porque la casita no me gustara. Lo abrí porque dentro de la casita trabajábamos con obras sociales y entonces los tratamientos terminaban muy condicionados por lo que la obra social permite y no permite, ¿no? Por la burocracia del sistema de salud, básicamente. Y entonces tal vez no se realizaba el tratamiento que más me gustaba, o que considero más eficaz y que considero más personalizado, porque estábamos atravesados por un montón de variables, ¿sí? Entonces, bueno, un poco esta decisión de abrir el equipo propio y hacerlo de esta manera, que por supuesto tiene sus costos, cuesta más, cuesta que funcione, pero que realmente considero que cuando uno puede acceder a esto, el tratamiento realmente es efectivo. Entonces, por eso apostamos a esto. claro, aparte es como tu bebé, ¿no? Es como algo que tal, hiciste vos con tus ideas, o sea, vos y tu equipo como vos pensabas que las cosas podían salir mejor y nada, o sea, que salga bien, que la cosa que esté bien, que funcione, que siga existiendo, debe ser importante para vos, debe ser re lindo. Sí, sí, es un trabajo, como hablábamos antes de empezar la grabación, Argentina está en una crisis muy grande en la cual es difícil que las personas puedan acceder a veces a los tratamientos privados. También para tener profesionales formados en constante formación, en supervisión, también uno tiene que pagar honorarios suficientes para poder vivir en la Argentina de hoy. Así que bueno, es una complejidad de factores que nos atraviesan, pero no tengo duda de que los tratamientos valen la pena, que vale la pena hacer el esfuerzo y que también como equipo estamos dispuestos a buscarle la vuelta cuando alguien necesita la ayuda y tal vez no pueda acceder económicamente al tratamiento. Sí. Inclusive hay charlas gratuitas, qué bueno que preguntas esto porque me haces acordar que prontito, el 3 de junio, vamos a dar una charla gratuita abierta a la comunidad. El 2 de junio es el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, un día propuesto hace 10 años para que todos los que nos dedicamos a esto nos movamos un poco en generar conciencia. Algo que hacemos todos los días, pero que elegimos 2 fechas al año para armar algo más grande. Y por esa fecha que se conmemora el domingo 2, el lunes 3 a las 6 de la tarde, hora argentina, voy a estar ofreciendo una charla gratuita para pacientes y familiares para hablar un poco de todo esto que conversamos acá, pensar el cómo ayudar, y me parece que son espacios valiosos que también suman. De hecho, hay mucha gente anotada allá que están en tratamiento en distintos lados, escribieron de Chile, Uruguay, Argentina, y está bueno poder escuchar a un profesional y pensar juntos qué se puede aportar a esos tratamientos. ¿Dónde lo pueden escuchar eso? Por Zoom tienen que escribir al mail de Camino, caminotca@gmail.com. Nos pueden seguir también en redes, @camino.trastornosalimentarios. Ahí está toda la información para inscribirse. Es una charla por Zoom, lunes 3, 18 horas Argentina. Excelente. Bueno, yo creo que abarcamos a nivel pantallazo. Obviamente siempre van a quedar cosas en el tintero, pero yo creo que a nivel general tocamos todo lo que había que tocar. Fue muy fluido, fue lindo escucharte después de tanto tiempo. O sea, creo que nunca habíamos tenido una charla así, tipo, tan amena. O sea, sí, obviamente de supervisor a supervisado, pero no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Y no te podía preguntar las pelotudeces, o no pelotudeces también que te pregunta acá. Y nada, te agradezco pila el estar acá. Realmente creo que a mí me aportaste, pero le vas a aportar mucho más a la gente que está
está afuera, no sabiendo qué hacer, no sabiendo dónde tratarse, gente que yo qué sé, probó ir a biodecodificación o a registros acásticos a que su maestro le diga cómo, el maestro de registros acásticos que te dice tipo cómo seguir, y nada, por ahí no, el maestro no funcionó y necesitan algo más científico. Así que nada, te agradezco muchísimo. Y quería saber si tenías algo más que agregar, algo más para decir. No, la verdad que esto, que busquen ayuda. Hay algo que me quedó dando vuelta de alguna de las preguntas en las que charlamos, el intercambio que tuvimos, que es también saber que el trastorno alimentario puede aparecer en todos los cuerpos. Así que no sé si lo dije, pero me parece fundamental, porque a veces está muy asociado el trastorno alimentario a la persona con un cuerpo extremadamente delgado o a la persona con un cuerpo grande que tiene mucho peso porque tiene atracones y a veces tiene atracones gente con cuerpos promedio, ni muy, ni tan, y a veces tiene una anorexia alguien que tiene un cuerpo grande. Y esto es difícil de entender para muchas personas, ¿sí? Entonces me parece importante aclararlo para que nos corramos del juicio que el trastorno alimentario se ve. El trastorno alimentario no está a la vista en el cuerpo de la persona, ¿sí? El trastorno alimentario está dentro de la persona y genera un nivel de sufrimiento tan grande que me parece importante que todos tomemos conciencia para ir generando cambios en nuestra sociedad, pensar la manera en la que hablamos, cómo decimos lo que decimos, y que si vemos que alguien necesita ayuda, podamos acercarnos desde este lugar del no juicio, ¿sí? Porque nadie elige tener un trastorno alimentario y genera un nivel de sufrimiento tan alto que amerita que todos estemos entendiendo de qué se trata y podamos ofrecer ayuda si tenemos a alguien cerca. Bueno, Lu, como siempre, muchas gracias. Ahora cuando termine de grabar, igual te pido que te quedes un poquito más. Y nada, gente, espero que les haya servido. Yo sé que sí, espero que sí. Y nada, yo la recomiendo a ella porque en realidad es la que yo conozco que sabe de esto. Si bien, obviamente, hay otros centros que también conozco, a la única que sé más o menos cómo trabaja es a ella, porque me he supervisado con ella. Así que nada, cuídense mucho, que anden bien y nos vemos en el próximo episodio. Chau.